todo el mundo, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Esta es la célebre frase del Premio Nobel de Medicina, el doctor Santiago Ramón y Cajal. Y sí, tiene mucho sentido, tiene muchas razones neurocientíficas para decirla, pero al final nosotros nos preguntamos seguramente es, bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa esculpir el cerebro? Y sobre todo, ¿cómo se logra? Si te quedas hasta el final de este episodio, te entregaré la clave, esa metodología, esa estrategia infalible que usan todos los grandes líderes y que además ha sido probada por la neurociencia como una forma válida para esculpir el cerebro. Mi nombre es Nilda Urdaneta y en este nuevo episodio de Liderazgo Púrpura te estaré hablando del liderazgo autoconsciente. Y te estarás preguntando, ¿liderazgo autoconsciente? ¿Eso qué es? ¿No? ¿Eso qué significa? Pero además seguramente estarás preguntándote, ¿por qué lo he llamado liderazgo? Si la autoconciencia tiene que ver con el reconocimiento de uno misma, de sí misma. ¿Por qué entonces liderazgo? Si el liderazgo siempre ha estado asociado, obviamente, al relacionamiento con otros, a la conducción de equipos, etcétera, ¿no? Y eso tiene una razón de ser absolutamente válida y la voy a explicar justo ahora. En primer lugar, la he llamado autoconsciente porque la autoconciencia es la base sobre la que se sustenta, sobre la que se soporta todo eso a lo que llamamos inteligencia emocional. Sin este proceso de autoconocimiento y de conciencia de una misma, de lo que uno hace, piensa, dice, y de esa coherencia que debe haber entre todo eso, no nos es posible crear un modelo de liderazgo que sea creíble, porque no seríamos coherentes. Y esa es la razón por la que lo he llamado liderazgo autoconsciente, porque debemos partir de un profundo conocimiento de nosotras mismas. Ahora bien, ¿por qué liderazgo? Porque partiendo, repito, de ese conocernos, es que vamos a poder construir un liderazgo basado en nuestros valores, principios fundamentales, basado en nuestras fortalezas, nuestros paradigmas, limitantes o no, ¿ok? Pero es sobre eso que vamos a construir un liderazgo que sea auténtico, algo de lo que he hablado en algunos episodios anteriores y te invito a que vayas allí, al terminar aquí, vayas allí y le des una revisadita a esos episodios. Pero de esa manera voy a poder tener una coherencia tal entre lo que pienso, digo, siento y hago que me vuelvo creíble, con el que finalmente puedo realmente impactar en las personas. Y por lo tanto, voy a poder generar una influencia, una motivación, una inspiración en los demás que logre un equipo cohesionado y por lo tanto al final lo que es el sueño de todo gran líder, la gestión de equipos de alto desempeño. Así que hoy vamos a estar hablando de eso, de autoconciencia, pero bueno, ¿qué es la autoconciencia? La autoconciencia pasa por un proceso que yo lo puedo resumir en salir del piloto automático. Salir del piloto automático. Comenzar a vivir conscientemente, es decir, que cada cosa que hacemos tenga de alguna manera una reflexión. Ahora, no es fácil conseguir este nivel de autoconciencia. Es algo que requiere de no solamente mucho trabajo, ya lo verás, cuando la gente viene a mis sesiones de coaching cree que vienen a que yo les haga la vida más fácil y nada más lejos de la realidad que eso. La gran verdad es que salen con muchas tareas y sobre todas las cosas con un nivel de conciencia tan grande de su propia vida, de sus pensamientos limitantes, de esas necesidades de transformación que luego me lo han dicho, me dicen, mira, ya no puedo actuar como antes sin que me venga esa vocecita de Nina diciéndome, y no soy yo, eres tú misma, tu propia voz diciéndote qué es lo correcto y lo que no, porque has pasado por un proceso de reflexión, porque ya vives de manera más consciente. Ahora, ¿cómo se logra ese nivel de autoconciencia? Bueno, yo no puedo en tan poco tiempo, porque este podcast es muy corto, no puedo resumir todo lo que implicaría
llegar a ese nivel de autoconciencia, pero sí voy a darte como me gusta, los cómo muy sencillitos con los que tú puedes comenzar a transitar este maravilloso viaje hacia la autoconciencia. La primera gran estrategia, ¿no? La reflexión constante de lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Es decir, es el poder pensar antes de actuar, pensar antes de hablar, que sería el ideal, reflexionar sobre lo que voy a decir antes de hacerlo, reflexionar sobre cómo voy a actuar antes de actuar, pero que obviamente no siempre se puede, porque la velocidad del mundo moderno a veces no nos da ese espacio para pensar, para reflexionar antes de. Así que si no lo logramos antes de, al menos sí darnos el tiempo y el espacio para la reflexión posterior, para pensar qué dije, qué hice, pero sobre todo por qué. Y es que en esa reflexión voy a empezar a descifrar realmente quién soy. Y es que muchas personas creen que el autoconocimiento es solamente yo sé quién soy, yo me siento con lápiz y papel en mano y yo puedo decir, ¿verdad? Quién soy, cómo soy, ¿sí? Cuáles son mis virtudes, mis fortalezas, mis paradigmas más profundos, mis creencias, cuáles son, además de eso, mis valores, mis principios. Pero no es tan simple, porque sentarme con lápiz y papel a hacer ese proceso, lo único que estoy logrando es escribir, describir, si se quiere, cómo yo creo que soy y no necesariamente como soy. Por lo que entonces tendría que venir un proceso, además del autoconocimiento, que sería ese, tendría que venir el proceso de autorreconocimiento. ¿Y esto qué significa? Significa poder reconocernos, es decir, volver a conocernos, pero ahora analizando, reflexionando permanentemente sobre cómo actuamos, cómo pensamos, qué es lo que sentimos, por qué, y cotejando un poco eso con esa visión preconcebida que tengo de mí mismo. Porque eso es lo que va a decidir al final quién soy realmente, cómo soy realmente. Entonces, dicho esto, ya hemos hablado del autoconocimiento, ya hemos hablado de la autoconciencia. Hemos dicho que para lograr un alto nivel de autoconciencia debo pasar por el autoconocimiento y para conseguir conocerme realmente parto de sentarme, escribir cómo creo que yo soy, lápiz y papel en mano, pensando en frío sobre mí misma, pero además viene el autorreconocimiento. Y es poder verme a mí misma en cada acto, en cada palabra dicha, en cada pensamiento autónomo, en cada emoción que siento, en cada reacción frente a esas emociones, porque eso es lo que va a hablar de mí realmente. A mí me gusta decir algo así como, dime cómo te comportas y yo te diré quién eres, porque somos mucho más eso que hacemos que lo que decimos que somos. Conocimiento y autorreconocimiento claves para la autoconciencia. Ahora bien, ¿cuáles serían esas estrategias que nos van a permitir a nosotras desarrollar un alto nivel de autoconciencia? Porque esto hay que practicarlo permanentemente. Yo voy a darte algunos tips, ¿de acuerdo? Hay muchas más estrategias, pero como siempre, aquí me voy a las que si sales de aquí y aplicas esto que yo voy a decirte, ya estarás por un camino correcto. Ya habrás dado pasos agigantados a este proceso de conocerte y de vivir conscientemente. El primero, ya lo hablamos, lo voy a repetir acá. El primero es la reflexión continua, la reflexión profunda. No solamente el antes de hablar, el antes de actuar, que sería lo ideal, pero además si no lo logro, entonces el después de los hechos. Después de haber pensado, cuando me vino un pensamiento, empezar a pensar en él, cuando me vino una emoción, eso por qué, realmente qué fue lo que sentí, qué me provocó esa emoción, cuando reaccioné, yo por qué reaccioné así. ¿No te ha pasado algunas veces que reaccionas de cierta forma y dices, wow, no me reconocí a mí misma? Ese es el autorreconocimiento, ser capaz de verme a mí misma en cada uno de mis comportamientos, de mis emociones, de mis pensamientos, de mis acciones. ¿De acuerdo?
Esa es un poco esa reflexión constante. Pero no es la única. Aquí hay otra estrategia que, con la que muchas personas me dicen que no están de acuerdo, pero yo te digo lo que me funciona a mí, esperando que te funcione a ti. La segunda estrategia es el aceptar la opinión de los demás. Más aún, la segunda estrategia es que te importe la opinión de los demás. Y tú me dirás, te volviste loca. Loca, ahora sí. A mí no me importa lo que digan los demás. Y eso está bien. Está bien, cada quien con su manera de vivir la vida, pero voy a decirte algo importantísimo y quiero que me regales un segundito para pensar en esto. Si tú vives con el paradigma de no me importa lo que piensen los demás, lo único que está sucediendo es que estás perdiendo la gran oportunidad de conocerte a través de los ojos de las otras personas, de encontrar en el comentario del otro, en la opinión del otro, oportunidades de mejora y crecimiento. Obvio, lo que el otro dice debe pasar por un tamiz enorme, ¿verdad? De condiciones, de juicios para que tú los aceptes o no, ¿de acuerdo? ¿Quién es la persona que te lo está diciendo? ¿En qué momento y con qué intención lo está haciendo? ¿Qué hay de verdad y de realidad? Porque, ojo, detrás de cada comentario, casi siempre diría yo que hay una cuota de verdad y yo tengo que encontrar esa cuota de verdad porque sobre ella es que voy a trabajar en mi propia transformación personal. Esto también tendrá que pasar por los matices de la humildad o la soberbia revelada. ¿Qué tanto voy a escuchar o no al otro? Que daría además voces y luces sobre quién soy. Ese es un paradigma, un valor que yo debo descubrir desde allí. ¿Qué tan abierta soy a escuchar o qué tan arrogante como para creer que la opinión del otro no importa? Ahí empieza todo esto a construirse de una manera diferente. Entonces ya hemos hablado de dos estrategias para el autoconocimiento y dos estrategias sobre todo para desarrollar la autoconciencia. Una, la reflexión constante, pre y post hechos, ¿ok? Dos, el que la opinión del otro importe. Tres, y esta me gusta muchísimo, claro que me encanta, el coaching y o el mentoring. Y digo y o porque yo en lo personal practico mentoring coaching. Ya hablaremos en alguna oportunidad de esto que significa. Pero bueno, en definitiva, estos acompañamientos en el desarrollo de habilidades, de destrezas, estos acompañamientos en el propio desarrollo del ser, porque tienen una metodología que es probada, es un proceso valga la redundancia, metódico, ¿vale? Con herramientas claras, probadas y sobre todo con la mirada, por un lado, contemplativa, por un lado, ¿cómo llamarla? Cuando yo tengo compasiva, tal vez sea la palabra correcta, del coach, del mentor, pero también con una mirada, con una visión muy objetiva. Esta metodología te permitiría descubrirte conocerte de formas que tal vez sola te serían muy difícil o al menos mmm, no sería tan eficiente, ¿vale? Entonces el coaching y la mentoría sería la tercera estrategia. Y la cuarta estrategia la dejé de último no porque sea la menos importante, todo lo contrario. Yo diría que es, si se quiere, la más importante de todas, pero la dejé al final porque es sobre lo que quiero basar todo lo que viene a continuación. Y me refiero a esta poderosa herramienta llamada atención plena. Atención plena que ha sido, no sé, avalada, quizás sea la palabra correcta, por la neurociencia, pero que obviamente existe desde hace 2500 años y ha sido una práctica constante en el budismo, pero que ya muchas otras religiones y culturas han adoptado. Se habla, por ejemplo, de la meditación en la oración, etcétera, mil formas de meditación. ¿Por qué la meditación, que no es sino una forma de mindfulness, que es como se le ha llamado a esta herramienta de atención plena, es tan importante en el desarrollo de la autoconciencia?
Bueno, porque esta es la respuesta que estábamos buscando en aquel planteamiento del inicio de este podcast, y es cómo puedo yo ser escultora de mi propio cerebro. Antes de seguir adelante, te recuerdo que allá abajo hay un botoncito que si le haces clic, vas a poder suscribirte a este canal y seguir siendo parte de esta comunidad maravillosa llamada Liderazgo Púrpura, pero también de los otros muchos videos que tengo colgados aquí en mi canal. Así que este es un espacio de enriquecimiento, de aprendizaje, donde voy a entregarte todo lo que soy y todo lo que sé. Suscríbete para que seas parte activa de esta comunidad, ¿vale? Bueno, vamos a entrar ahora sí, vamos a por ello, vamos a entender qué es esto de la atención plena y por qué puede permitirme el poder esculpir, es que estaba buscando la palabra que usó Ramón y Cajal, que me permita esculpir mi propio cerebro. Y por eso voy a pedirte también que me tengas un poquitito de paciencia. Voy a hablarte de neurociencia. Tal vez hayan algunos términos o palabras un poquitito raras, pero te prometo, porfa, quédate ahí conmigo, no te me vayas, dame esta oportunidad. Yo te prometo que lo voy a hacer de una manera simple y sencilla. ¿De acuerdo? Y te vas a quedar con lo que realmente importa de la neurociencia, de lo que te va a servir a ti como líder para que puedas gestionarte y gestionar a tu equipo. De eso es que voy a hablar. La neurociencia ha podido, y decía avalar, porque como ya sabemos, los budistas siempre han creído en esto, así que no descubrió nada la neurociencia, pero sí ha podido avalar los efectos que la meditación, que el mindfulness tiene en el cerebro y, por supuesto, en la funcionalidad del cerebro. Y es que gracias al mindfulness nos es posible transformar la estructura cerebral. El mindfulness produce neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? Es esta capacidad que tiene el cerebro para poder crear nuevas conexiones neuronales, pero también eliminar conexiones, fortalecerlas, poder modificarlas. Y lo vemos en personas que, por ejemplo, han perdido un miembro y pueden adoptar, por ejemplo, estas prótesis y lo hacen perfectamente bien, ¿sí? O personas que pueden sufrir, por ejemplo, una lesión cerebral, una ACV, que no sea muy severo, pero con el tiempo y con los ejercicios recuperan el habla, recuperan la forma de caminar, etcétera, etcétera. Dicho esto, entonces aquí es donde está la clave de yo puedo esculpir mi cerebro. Yo no estoy condenada por el resto de mi vida a ser como soy. Por lo tanto, a partir de este momento, la frase de yo soy así ya no tiene ningún asidero, ya no tiene ninguna validez, al menos no lo tiene para la neurociencia, porque está demostrado que tú no estás condenada a ser así toda la vida, sino que tienes la capacidad de poder elegir qué quieres cambiar en tu vida y con determinación, con ejercicios apropiados, con la guía y la terapia apropiada, con sobre todo la voluntad y la disciplina apropiada, cambiar eso. Es así como puedes esculpir tu cerebro. ¿Y cómo se hace? Voy a hablarte ahora entonces de cómo el mindfulness logra transformar tres áreas del cerebro que tienen una importante influencia en la autoconciencia. ¿De acuerdo? A través de practicar mindfulness, la ciencia ha demostrado que se transforman entre muchas áreas del cerebro, se transforman la corteza cingulada, la corteza prefrontal dorsolateral y la ínsula. Muchas otras áreas se ven afectadas, como el hipocampo, ¿sí? Pero voy a hablar de estas tres. ¿Por qué? Porque mira que en el cerebro nada es independiente, ¿sí? No hay áreas del cerebro que trabajen en absoluta independencia del resto del cerebro. Todas trabajan de manera interconectada para cumplir las distintas funciones. Y estas tres se conectan de manera muy importante, muy interesante, para todo lo que tiene que ver con la autoconciencia, con ese conocimiento y esa conciencia de mí misma.
Estas áreas del cerebro están involucradas en la toma de decisiones, en la regulación emocional, en la regulación del comportamiento o de esa respuesta emocional, ¿verdad? De la planificación, de la empatía, del autoconocimiento, de cómo me veo a mí misma, de cómo me reconozco y desde allí también cómo me conecto y reconozco al otro. Fíjate qué interesante. La misma zona del cerebro que de alguna manera sirve para que tú te reconozcas a ti misma, esa misma zona del cerebro también tiene un papel determinante en la manera como reconoces al otro, su emoción, su estado, sus intereses, hasta sus intenciones. Estas tres zonas son las que me encanta llamar un poco como el triángulo virtuoso de la autoconciencia. Mira qué importante. Lo que quiero decir es que tenemos una oportunidad maravillosa para practicar mindfulness con consistencia, con constancia, con disciplina, para poder fortalecer estas zonas cerebrales y sobre todo fortalecer la conectividad entre ellas y de esa manera lograr mejorar significativamente nuestra autoconciencia y construir así un liderazgo basado en el conocimiento de ti misma, pero también en la capacidad de relacionarte mejor con los demás. De esta manera he llegado al final de este capítulo de hoy. Quiero resumir rápidamente de qué hablamos. Primero hablamos de la autoconciencia, de qué es un liderazgo autoconsciente y de estos dos componentes importantísimos en el desarrollo de una autoconciencia sólida que soporte toda tu inteligencia emocional, que es el autoconocimiento y el autorreconocimiento. Luego de eso hablamos de estas tres estrategias que nos van a ayudar a desarrollar mejor este autoconocimiento, ¿no? Y este autorreconocimiento, que son la reflexión profunda, el aceptar la opinión de los demás, es decir, hacer que la opinión del otro sí te importe, el coaching y el mentoring, pero sobre todo, lo más importante, el mindfulness. Hablamos entonces desde la neurociencia de cómo la atención plena fortalece tres áreas importantes del cerebro: corteza cingulada, corteza prefrontal dorsolateral y la ínsula, tres áreas que se relacionan muy bien y que son determinantes en la autoconciencia, en el conocimiento de mi ser más profundo, pero también de la conexión con los demás al ayudarme a reconocer las emociones, los comportamientos, las intenciones del otro y darme la suficiente empatía para relacionarme efectiva y afectivamente. Con toda esta información, ya estás lista para este viaje maravilloso del autodescubrimiento. Pero sigue aquí porque en los próximos capítulos vamos a seguir ahondando en muchos de estos temas de inteligencia emocional que van a fortalecer tu liderazgo. No lo olvides, sale todos los jueves, ¿vale? Así que te espero el próximo jueves en nuestro próximo episodio. Quiero simplemente concluir diciendo que la vida es todo aquello que vives conscientemente. Todo lo demás simplemente pasa, pero no pasa para ti. Así que a partir de ahora, conéctate con la vida, conéctate contigo, conéctate con tu yo interior y conéctate día a día con los demás. No te vayas sin dejarme acá abajo tus comentarios. Recuerda que esta es una comunidad viva y yo cuento contigo para eso. ¿Dale? Déjame tus comentarios, te leo y seguro que te respondo. Un abrazo muy grande, un abrazo púrpura y que no falten las sonrisas. Hasta el próximo episodio.